Bitcoin volvió a superar los $78,000. Hace apenas 2 meses estaba por debajo de los 60,000. En los últimos días llegó a acercarse a los $80,000. Antes de que te emociones pensando que ya volvimos a una nueva etapa alcista, quiero que nos detengamos un momento, porque una subida de Bitcoin no nos dice nada por sí sola, hacia dónde va el mercado. Así que en lugar de preguntarnos hasta dónde va a subir, quiero que nos preguntemos qué provocó esta subida y qué nos dice la historia sobre lo que podría pasar después. Para entender esta subida, hay que recordar de dónde venimos. Bitcoin alcanzó un máximo histórico cercano a los $126,000 en octubre de 2025. Después vino una caída fuerte. Durante 2026 llegó a cotizar por debajo de los $60,000. Es decir, no estamos viendo a Bitcoin continuar una subida desde su máximo. Estamos viendo una recuperación después de una caída considerable. Y la semana pasada, esa recuperación se aceleró con fuerza. Después de esto, necesitamos preguntarnos por qué subió tanto y tan rápido. Aquí no hay una sola causa. Fueron al menos tres cosas actuando al mismo tiempo. Primero, volvió el dinero institucional, ya que el jueves 20 de agosto, los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron cerca de $606 millones en entradas netas. El mejor día para estos fondos desde mayo. Déjame decirte que los ETFs importan, porque le permiten a inversionistas institucionales tener exposición a Bitcoin sin comprar y custodiar las criptomonedas directamente. Segundo, cambiaron las condiciones de liquidez. El Tesoro de Estados Unidos anunció cambio en sus programas de recompensas de bonos de largo plazo y el mercado interpretó estas medidas como favorables para las condiciones de liquidez y eso ayudó a activos de riesgo como Bitcoin. Tercero, y el más importante de los tres, un efecto dominó dentro del propio mercado. Y aquí quiero detenerme, porque esto explica por qué la subida fue tan violenta. Cuando un activo sube tan rápido, no solo ganan los compradores, también empiezan a sufrir quienes apostaron a que el precio iba a bajar. Y esto pasa cuando alguien apuesta que Bitcoin va a caer y hace lo contrario, Bitcoin empieza a subir. Esa posición empieza a perder dinero. Cuando llega al nivel en que la plataforma tiene que cerrarla, se liquida. Y al cerrarse, se genera una compra forzada. Esa compra empuja el precio todavía más arriba, lo cual liquida más posiciones cortas y esto genera más compras. Es el llamado efecto dominó. Y según mi investigación que realicé, las liquidaciones de posiciones bajistas superaron los $4,000 millones acumulados durante la semana. Esto es clave para entender algo muy importante. Una subida muy rápida no significa necesariamente que la demanda fundamental haya aumentado en la misma proporción. Parte del movimiento está siendo acelerada por el apalancamiento, no solo por gente comprando porque cree en Bitcoin a largo plazo. Después de ver a Bitcoin subir más del 20% en una semana, es muy fácil empezar a hablar de un mercado alcista otra vez, pero nosotros no necesitamos ponerle una etiqueta todavía, porque una cosa es recuperar rápido desde un mínimo y otra muy distinta es construir una tendencia sostenible. Ahora debemos preguntarnos qué va a hacer después de llegar a los 78,000. ¿Puede mantenerse ahí? ¿Los ETFs siguen recibiendo capital o los flujos se deterioran de nuevo? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando se apague el impulso de las liquidaciones? Ahí es donde vamos a poder distinguir entre un movimiento de corto plazo y una recuperación real. Bitcoin tiene una historia corta y es extremadamente volátil. Así que hay que tener cuidado con cómo usamos los datos del pasado. No podemos decir, históricamente septiembre cae. Entonces, este septiembre va a caer. Eso sería usar mala estadística. Lo que sí podemos hacer es observar patrones, con dos advertencias importantes. La primera, septiembre históricamente ha sido un mes complicado para Bitcoin, aunque también ha habido años donde terminó en positivo. Eso no es una predicción,
es un antecedente. Cuando revisamos los últimos años, encontramos que septiembre ha terminado negativo en más ocasiones que positivo, pero esto no significa que septiembre de 2026 vaya a caer. La segunda, los promedios pueden engañarnos, porque Bitcoin puede tener un mes extraordinario y después varios meses malos, y un promedio puede verse positivo aunque la experiencia real de un inversionista haya sido muy distinta. La estadística nos dice que esto ha ocurrido antes, no nos dice esto va a volver a ocurrir. Por eso no te voy a decir que Bitcoin va a subir ni que va a caer. Te voy a plantear escenarios distintos. Escenario número uno. Continúa la subida. Los ETF siguen recibiendo capital. El interés institucional se mantiene y Bitcoin logra sostenerse por encima de los niveles que acaba de recuperar. Aquí podríamos ver un intento de superar los 80,000. Pero ojo, superar los 80,000 no significa automáticamente que vaya a llegar a los 100,000 o los 120. No tenemos información para afirmar eso. Escenario número 2. Consolidación. Después de una subida tan rápida, es normal que aparezca una etapa donde compradores y vendedores se equilibran y el precio se mueve lateralmente. Esto no sería necesariamente malo. Permite que el mercado absorba el movimiento. Lo importante sería observar si Bitcoin mantiene los niveles recuperados durante esa pausa. Veamos el escenario número 3. Puede haber una corrección, ya que después de subir más del 20% en una semana, una corrección no sería nada extraño. Algunos inversionistas van a tomar ganancias y los flujos hacia los ETFs podrían disminuir. Pero recuerda algo que hemos hablado antes en esta serie. Una corrección no significa automáticamente que la tendencia haya terminado. Lo importante es observar su magnitud, su velocidad y qué pasa con la demanda después. Y aquí quiero conectar esto con el video de la semana pasada sobre el FOMO, porque Bitcoin nos está dando un ejemplo perfecto. Imagina que alguien vio a Bitcoin en 60,000 y no compró. Lo vio en 65, 70, 75 y tampoco compró. Ahora lo ve cerca de los 78 y podría pensar que si no compra ahora, se va a quedar fuera. Y ahí empieza el problema, porque quizá Bitcoin siga subiendo, pero también puede corregir. Y si entras solo porque sientes que estás llegando tarde, ya no estás tomando una decisión basada en análisis, estás persiguiendo el mercado. Y aquí no estoy diciendo qué deberías de hacer tú, te estoy explicando cómo intentaría tomar yo la decisión. Si yo quisiera tener exposición a Bitcoin, no empezaría preguntándome cuánto va a subir. Empezaría preguntándome cuánto estoy dispuesto a perder, cuánto de mi patrimonio quiero exponer. ¿Estoy comprando Bitcoin o estoy especulando con su precio a corto plazo? Tengo un plan si sube y un plan si baja. Y la pregunta más importante de todas, ¿qué tendría que pasar para que cambie mi tesis? Tener un plan cuando el mercado está tranquilo es fácil. La verdadera prueba llega cuando algo sube un 20% en una semana. Esta semana Bitcoin nos deja una enseñanza muy clara. El sentimiento del mercado puede cambiar extremadamente rápido. Hace unas semanas había preocupación, ahora hay optimismo. Los ETFs volvieron a mostrar entradas fuertes y el apalancamiento aceleró el movimiento. Pero nada de esto nos permite saber con certeza dónde estará Bitcoin cuando termine agosto y mucho menos septiembre. Y eso está bien, porque nuestro trabajo como inversionista o trader no es adivinar, es prepararnos. Si Bitcoin sube, tenemos un plan. Si cae, tenemos un plan. Si se queda lateral, tenemos un plan. Así que si después de esta subida estás pensando, ahora sí tengo que comprar porque se me está escapando, yo te diría, detente, detente un momento, no porque vaya a caer, no porque vaya a subir, sino porque antes de poner tu dinero, tienes que saber por qué estás entrando. El plan tiene que existir antes de la emoción. No necesitamos estar en todas las oportunidades, necesitamos estar en las que entendamos y para las que tenemos un plan.
Yo soy Carlos Corona y esto es la Bitácora de la Riqueza. Nos vemos el próximo miércoles. Y recuerda, solo debes dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.